El aroma de la España lobuna y la lavanda flotaba en el aire, mezclándose con los embriagadores perfumes de un centenar de lobas vestidas con sus mejores galas. El gran salón de la manada del norte brillaba con la luz ámbar de las antorchas, proyectando largas sombras que bailaban sobre las paredes de piedra, adornadas con antiguos tapices que representaban las primeras ceremonias de transformación. Mis manos temblaban mientras alisaba la tela plateada de mi vestido ceremonial, heredado de mi prima, que había sido reclamada con éxito hacía 3 temporadas. El material se sentía áspero contra mi piel, un recordatorio constante de que yo no pertenecía a ese lugar. Ponte más recta, Eleanor, siseó mi tía, clavándome los dedos en el hombro mientras me colocaba entre la fila de hembras sin reclamar. Por el amor de la diosa, intenta parecer deseable por una vez. Me mordí el labio y me obligué a enderezar la espalda, aunque eso no sirvió para hacerme sentir digna de atención. A mis 23 años, era la mujer sin pareja más mayor de la manada del norte, una posición vergonzosa que mi tía nunca me dejaba olvidar. Habían pasado 3 ceremonias de apareamiento anteriores, y en cada una de ellas, yo había permanecido de pie contra la pared, viendo cómo los machos poderosos elegían a las lobas más fuertes y hermosas. Los susurros me seguían a todas partes. Mestiza, demasiado humana, apenas se transforma. No se equivocaban. Mi madre había sido humana. Mi padre, un lobo de una manada vecina que había infringido la ley de la manada para aparearse con ella. Ninguno de los dos había sobrevivido a la furia del Alfa del Norte cuando se descubrió su transgresión. Solo la renuente protección de la hermana de mi padre me había mantenido con vida, aunque su resentimiento por la carga que yo representaba había crecido con cada año que pasaba. Mis dedos buscaron instintivamente el pequeño colgante de ámbar que colgaba de mi cuello, el único legado de mi madre. Dentro de la piedra translúcida se conservaba una flor de acónito perfecta, eternamente florecida. Recuerda, me había susurrado la noche en que murió, apretando el collar entre mis pequeñas manos. A veces, lo que te hace diferente es lo que te hace fuerte. La flor que envenena al lobo también cura al humano. Nunca había entendido lo que quería decir, pero el colgante seguía siendo mi talismán. Lo único que sentía verdaderamente mío en un mundo en el que era perpetuamente rechazada. Un silencio se apoderó de la multitud reunida cuando las enormes puertas dobles al fondo del salón se abrieron. El Consejo Alfa entró primero. 7 hombres de diferentes edades, pero idénticos en su poder radiante. Detrás de ellos venían los machos elegibles, guerreros y cazadores vestidos con pieles ceremoniales, con la mirada ya fija en las hembras alineadas contra la pared. Mi pulso se aceleró, pero no por la expectación, sino por el temor. «Esta es tu última oportunidad», me susurró mi tía, con voz aguda y amenazante. «Si no te eligen esta noche, quedarás relegada al estatus de sirvienta de forma permanente. ¿Es eso lo que quieres? ¿Pasarte la vida limpiando los suelos del Alfa y calentando las camas de sus invitados cuando te lo ordenen?» Tragué saliva con dificultad, sintiendo cómo me subían los colores a las mejillas. Se suponía que la ceremonia de apareamiento era sagrada, una celebración de la tradición más preciada de nuestra especie, en la que los lobos compatibles se encontraban gracias al instinto y al olfato. Pero para mí siempre había sido más bien como una subasta, en la que mi valor disminuía con cada año que pasaba. Al menos los sirvientes tenían sus funciones claramente definidas. No se esperaba de ellos que fueran algo que nunca podrían llegar a ser. El jefe del Consejo Alfa, un hombre de barba gay llamado Thaddeus, levantó las manos para pedir silencio. Esta noche, bajo la luna llena, continuamos con la antigua tradición que fortalece nuestros linajes y honra a nuestros antepasados. Que la diosa guíe a cada macho hacia su pareja legítima y que nuestra manada prospere gracias a estas uniones. Mis ojos se desviaron hacia los sirvientes que se alineaban junto a las paredes, casi invisibles con sus uniformes grises. Permanecían con la mirada baja, existiendo en ese espacio liminal de estar presentes pero invisibles. Entre ellos, vi a un hombre que no había visto antes. A diferencia de los demás, cuya postura denotaba años de servilismo, él se mantenía erguido,
con los hombros anchos bajo la sencilla túnica de sirviente, el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía tallado en piedra, todo ángulos afilados y sombras ocultas. Cuando se movió ligeramente, pude ver sus ojos, ámbar como los de los lobos, pero con una profundidad que parecía guardar siglos de secretos. Debió de sentir mi mirada, porque de repente sus ojos se encontraron con los míos. En lugar de apartar la mirada, como se exigía a los sirvientes, me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Un sirviente que mirara hacia una posible pareja sería severamente castigado. Sin embargo, él parecía indiferente al protocolo. Antes de que pudiera pensar más en este extraño sirviente, comenzó la ceremonia. Uno por uno, los machos elegibles dieron un paso al frente, siguiendo su instinto y su olfato para elegir a sus parejas. Algunas hembras fueron reclamadas de inmediato y se las llevaron machos orgullosos para completar el vínculo de apareamiento en privado. Otras esperaban ansiosas, con la esperanza de ser elegidas por alguien lo suficientemente poderoso como para elevar su estatus. A medida que la multitud se reducía, mi ansiedad aumentaba. Pero esta vez, a diferencia de ceremonias anteriores, algo había cambiado. Noté que varios guerreros de alto rango miraban en mi dirección, con expresiones más curiosas que desdeñosas. Uno en particular, Damon, el luchador más famoso de la manada, comenzó a acercarse a mí con determinación. El pánico se apoderó de mí. Damon era conocido por su crueldad con aquellos que consideraba inferiores, entre los que siempre me había incluido. Su interés solo podía significar una cosa. Se había enterado de un acontecimiento reciente que yo había intentado ocultar desesperadamente. Mi lobo, dormido durante tanto tiempo, había emergido finalmente durante la última luna llena. La transformación había sido dolorosa e incompleta, pero se había corrido la voz de que la mestiza por fin podía transformarse. Ahora, en lugar de ser completamente inútil, era una curiosidad, una novedad que reclamar y dominar. Los ojos de Damon, fríos y calculadores, se fijaron en mí mientras se acercaba. La enana por fin se ha convertido en una loba de verdad, dijo en voz alta para que los que estaban cerca lo oyeran. Quizás seas una diversión entretenida, al menos hasta que me canse de ti. Retrocedí, chocando con otras hembras que esperaban y que rápidamente se distanciaron de mí. La reputación de Damon era bien conocida. Su anterior compañera había caído misteriosamente por un acantilado después de disgustarlo. El Consejo Alfa lo había absuelto de cualquier delito, pero todo el mundo sabía la verdad. Sus ojos ahora tenían el mismo brillo depredador que imaginaba que ella había visto antes de morir. Mi voz me falló cuando él extendió la mano para agarrarme del brazo. Deberías estar agradecida, siseó, clavándome los dedos dolorosamente en la carne. Nadie más aceptaría mercancía dañada. En ese momento, el puro instinto se apoderó de mí. Mi lado humano podía ser débil, pero poseía algo que mi lado lobo no tenía: la capacidad de reconocer el peligro real y actuar contra las restricciones jerárquicas. Sin pensar en las consecuencias, me zafé del agarre de Damon y me lancé hacia la pared de sirvientes. La sala quedó en silencio. Ninguna hembra había rechazado jamás una propuesta de apareamiento. Simplemente no se hacía. Pero yo no pensaba en el protocolo de la manada ni en el castigo que sin duda seguiría. Solo pensaba en escapar. Me estrellé contra el sirviente alto y moreno que había visto antes, rodeándole la cintura con los brazos en lo que debía parecer un abrazo, pero que en realidad era un intento desesperado por mantener el equilibrio antes de correr hacia las puertas. El sirviente se quedó rígido y durante un instante todo el salón pareció paralizarse por la sorpresa. Entonces, el mundo estalló en caos. Un rugido de indignación surgió detrás de mí. Damon, con su orgullo herido, se abalanzó hacia adelante. Pero antes de que pudiera alcanzarnos, un sonido aún más aterrador llenó el salón. Un gruñido profundo y resonante que parecía vibrar a través del suelo de piedra. Provenía del hombre al que me aferraba. Unos brazos fuertes me rodearon, no para empujarme, como esperaba, sino para acercarme más. El aroma del sirviente me envolvió. Pino del bosque después de la lluvia,
miel silvestre y algo antiguo y primitivo que hizo que mi lobo recién despertado se agitara dentro de mí. Era un aroma que hablaba de montañas y bosques profundos, una libertad y un poder más allá de todo lo que había conocido. Mía. La palabra retumbó en su pecho, tan baja que solo yo pude oírla, pero me provocó un escalofrío que recorrió mi piel. Damon se detuvo en seco, con el rostro contorsionado por la confusión antes de que le llegara el reconocimiento. Su expresión pasó de la rabia al terror en un instante. A nuestro alrededor, los suspiros y susurros se extendieron entre la multitud. El hombre que me sostenía se giró ligeramente, manteniendo un brazo firmemente alrededor de mi cintura mientras se enfrentaba a la manada reunida. Solo entonces me di cuenta de que el consejo alfa se había arrodillado, con la cabeza inclinada en señal de deferencia. Los machos elegibles siguieron rápidamente su ejemplo, incluso Damon, aunque su sumisión parecía dolorosa. ¿Qué es este pasando? Susurré, tratando de alejarme, pero el hombre me sujetaba con firmeza, casi de forma posesiva. Thaddeus, jefe del consejo, levantó la vista con los ojos muy abiertos. Majestad, no sabíamos nada de su llegada. La manada del norte se siente honrada por su presencia. Majestad. Miré al hombre que había creído un sirviente, viéndolo realmente por primera vez. La sencilla túnica gris no podía ocultar su porte regio, el aire de autoridad absoluta que emanaba de él. Sus ojos ámbar, cuando me miraron, contenían siglos de poder. El sirviente, balbuceé, no lo eres. Sus labios se curvaron en una sonrisa que transformó sus severos rasgos en algo de una belleza sobrecogedora. No, pequeña loba, no soy un sirviente. Thaddeus se puso en pie con cautela. Les presento a su majestad, el rey Dominic Blackthorne, alfa de alfas, gobernante de los 7 territorios. El rey alfa, el cambiaformas más poderoso que existe, y yo acababa de agarrarlo como una niña humana que se aferra a su mantita de seguridad. Esta hembra ha reclamado refugio conmigo, anunció el rey, con una voz que llegó a todos los rincones del salón. Según la ley ancestral, su elección prevalece sobre cualquier otra reclamación. El rostro de Damon se sonrojó de humillación y rabia. Ella no es nada. Una mestiza que apenas podía transformarse hasta hace un mes. La expresión del rey no cambió, pero la temperatura de la sala pareció bajar varios grados. ¿Estás cuestionando mi juicio, guerrero? Damon palideció e inmediatamente bajó la mirada. No, majestad. La atención del rey volvió a mí. Sus ojos escudriñaron mi rostro como si intentaran resolver un rompecabezas. ¿Cómo te llamas? Eleyanar, susurré, y luego añadí, Eleyanar Grey. Algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento? Imposible. ¿Por qué iba a saber el rey Alfa algo sobre una mestiza desconocida de una manada menor del norte? Eleyanar Grey, repitió. Mi nombre sonaba como un conjuro en sus labios. Has tomado tu decisión ante estos testigos. ¿Entiendes lo que eso significa? Yo no lo entendía. Había actuado por instinto desesperado, no por conocimiento de alguna ley antigua. Pero al mirarle a los ojos, de repente supe con absoluta certeza que cualquier destino que me esperara con este hombre peligroso y poderoso era preferible al que Damon había planeado para mí. Sí, mentí, levantando ligeramente la barbilla. Lo entiendo. La sonrisa del rey se amplió, revelando un destello de afilados colmillos. Entonces, la ceremonia de apareamiento ha concluido. Se volvió hacia Thaddeus. Prepara unos aposentos para mí y mi elegida. Nos quedaremos hasta que se ponga la luna. Mientras me sacaba del salón, el rostro de mi tía era una máscara de sorpresa, y los susurros que nos seguían ya no eran burlones, sino llenos de asombro y envidia. El colgante de mi cuello parecía calentarse contra mi piel, y las palabras de mi madre resonaban en mi memoria. A veces, lo que te hace diferente es lo que te hace fuerte. No tenía ni idea de lo que había hecho, ni de lo que pasaría a continuación. Pero, por primera vez en mi vida, atravesé el gran salón de la manada del norte con la cabeza bien alta. El lobo más poderoso del mundo a mi lado y, en lo más profundo de mi ser, mi lobo aullaba triunfante. La mano del rey descansaba en mi espalda mientras me guiaba por pasillos que había recorrido 1000 veces antes.
Esta noche me resultaban extraños. Las mismas paredes de piedra, testigos de una Eleanor completamente diferente a la que había fregado sus superficies, y se había escondido en las sombras cada vez que pasaban los miembros de la manada. Tanto los sirvientes como los miembros de la manada se pegaban a las paredes cuando pasábamos, con la cabeza inclinada en señal de respeto. Sus ojos, aunque bajos, seguían mis movimientos con evidente curiosidad y una hostilidad inconfundible. Capté fragmentos de conversaciones susurradas, mestizo, rey alfa, imposible, que reflejaban el caos de mi propia mente. El rey Dominic Blackthorne parecía ajeno al revuelo que estaba causando, o tal vez simplemente estaba acostumbrado a ello. Su atención seguía centrada por completo en mí. Su tacto era más guiador que controlador, aunque el poder apenas contenido de sus movimientos me recordaba al de un depredador que practica una paciencia extraordinaria. Tu corazón late con fuerza, pequeña loba, murmuró, con un tono de voz que solo yo podía oír. ¿Me tienes miedo? ¿Lo tenía? La pregunta me hizo detenerme. Miedo parecía una palabra demasiado simple para la mezcla de emociones que me invadían. Asombro, confusión, una extraña euforia y sí, una buena dosis de terror. Este hombre podía aplastarme con una sola orden. Sin embargo, también me había salvado inexplicablemente de Damon. No sé qué soy, respondí con sinceridad, ni qué va a pasar ahora. Llegamos a las habitaciones reservadas para los dignatarios visitantes, una parte de la casa de la manada en la que solo había entrado para limpiar. Dos guardias se apartaron inmediatamente de una gran puerta de madera tallada con los símbolos de los 7 territorios de hombres lobo. Ahora, dijo el rey abriendo la puerta y haciéndome pasar. Hablamos. La habitación era espaciosa, pero estaba escasamente decorada, claramente preparada a toda prisa para su inesperado ocupante real. El fuego crepitaba en la chimenea de piedra, proyectando una luz cálida sobre una zona de descanso con 2 sillas, una gran cama con dosel que dominaba la pared del fondo y una mesa ya cargada de comida y vino. Dudé en el umbral, repentinamente consciente de cómo solían concluir las ceremonias de apareamiento. El rey notó mi vacilación. «Aquí estás a salvo, Eleanor», dijo, con un tono más suave que antes. «Bajo mi protección, no te ocurrirá ningún daño. Tienes mi palabra». Entré y vi cómo cerraba la puerta detrás de nosotros. A solas con el rey Alfa, por fin tuve un momento para mirarlo de verdad. Se había quitado la túnica gris de sirviente, dejando al descubierto una sencilla camisa negra que no ocultaba su poderosa complexión. Sin la postura encorvada que había adoptado antes, era al menos una cabeza más alto que yo, y su presencia llenaba la habitación como una fuerza física. «¿Por qué te disfrazaste de sirviente?», solté la pregunta que me quemaba en la mente desde la revelación en el gran salón. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Directa, me gusta eso. Se acercó a la mesa, sirvió 2 copas de vino y me ofreció una. Descubrí que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando creen que están hablando con alguien inferior a ellas. Quería observar la ceremonia de apareamiento de esta manada sin el espectáculo que acompaña a mis visitas oficiales. Acepté el vino, pero no bebí, recordando muy bien las advertencias sobre aceptar comida o bebida de lobos poderosos. Tales ofrendas a menudo venían con condiciones mágicas o de otro tipo. El rey también se dio cuenta de ello y entrecerró ligeramente sus ojos ámbar antes de llevarse la copa a los labios. Le aseguro que no está envenenado, aunque su precaución es loable. ¿Por qué le importaría al rey Alfa una ceremonia del Pacto del Norte? Insistí, tratando aún de dar sentido a todo lo que había sucedido. Señaló una de las sillas. «Siéntese, por favor. Puede que sea una conversación larga». Me senté en el borde del asiento, con la espalda recta y todos los músculos tensos por la expectación. El rey tomó la silla de enfrente, con una postura relajada, pero sin dejar de emanar ese inconfundible aire de autoridad. «He estado recorriendo los 7 territorios», explicó, haciendo girar el vino en su copa. «Ha habido preocupaciones sobre cómo algunas manadas están llevando a cabo sus tradiciones. Informes de hembras reclamadas contra su voluntad, de abusos disfrazados de dominio.
Levantó los ojos hacia mí, intensos y escrutadores. Lo que presencié esta noche con el guerrero Damon confirmó esos informes. Apreté los dedos alrededor del tallo de mi copa. Damon tiene una reputación. Sí, la tiene. Una que debería haberle valido la ejecución hace mucho tiempo. La voz del rey seguía siendo conversacional, pero se había colado un matiz peligroso. Dime, Eleanor Gray, ¿cómo sobrevive un mestizo en una manada como esta? La pregunta me pilló desprevenida. Esperaba exigencias, tal vez incluso un castigo por mi comportamiento poco convencional en la ceremonia. No este aparente interés en mi insignificante existencia. Mantengo la cabeza gacha, respondí con cautela. Hago lo que se me pide. Intento pasar desapercibida. Sin embargo, esta noche has hecho lo más llamativo posible. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué? Pensé en la cruel sonrisa de Damon, en las historias sobre el accidente de su anterior compañera. Porque a veces sobrevivir significa huir de un peligro para caer en otro. Dije en voz baja. No sabía quién era usted. Solo sabía que no podía dejar que me tocara. La expresión del rey cambió. Algo parecido a la aprobación se reflejó en sus rasgos. Tu lobo reconoció lo que tu mente humana no podía saber. Dijo. Eso es raro en alguien de sangre mezclada. Mi mano se movió inconscientemente hacia el colgante de ámbar que llevaba en el cuello. Un gesto de consuelo que había desarrollado a lo largo de años de incertidumbre. La mirada del rey siguió el movimiento, entrecerrando los ojos al ver la maldición del lobo conservada dentro de la piedra. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó bruscamente. Dudé, con el instinto protector en llamas. El colgante era mi única conexión con mi madre. Lo único suyo que había conseguido mantener oculto de aquellos que habrían destruido toda prueba de su existencia. Era de mi madre, respondí finalmente, sin ver ningún beneficio en mentir a un hombre que probablemente podría oler el engaño. ¿Y quién era tu madre, Eleanor? Ahí estaba, la pregunta que me habían hecho cientos de veces, seguida normalmente de burlas de disgusto, cuando daba la única respuesta que tenía. Se llamaba Lily Gray. Era humana. Levanté ligeramente la barbilla, preparándome para la habitual reacción de desprecio. En cambio, el rey dejó su copa de vino con cuidado deliberado. ¿Y tu padre? Nathaniel Reed era de la manada de Eastern Ridge. Rara vez pronunciaba el nombre de mi padre en voz alta. Había sido prohibido tras su ejecución. No debían estar juntos. Está prohibido que los lobos se apareen con humanos. Sí, dijo el rey, con voz repentinamente distante, como si su mente hubiera viajado a otro lugar. Una antigua ley creada para proteger a ambas especies. Volvió a centrarse en mí con una intensidad que me hizo querer encogerme en la silla. Cuéntame lo que sabes sobre ellos, cómo se conocieron, qué pasó. Tomé un sorbo de vino, necesitando un momento para ordenar mis pensamientos. Nadie me había preguntado nunca por mis padres sin desdén. Desde luego, nadie había querido escuchar su historia. Se conocieron en una ciudad fronteriza donde conviven humanos y lobos, aunque los humanos no saben lo que hay entre ellos. Mi padre era un explorador que patrullaba el territorio. Mi madre era herbolaria. Sonreí levemente al recordar los pocos y preciados recuerdos que había logrado conservar. Ella supo lo que él era casi de inmediato. Dijo que se movía de manera diferente a los hombres humanos, que sus ojos reflejaban la luz de una manera que los de ellos no lo hacían. El rey permaneció completamente inmóvil, escuchando con una atención que parecía casi reverente. Mantuvieron su relación en secreto durante años. Cuando ella quedó embarazada de mí, supieron que no podían quedarse en la frontera. Mi padre la trajo aquí, a casa de su hermana, con la esperanza de encontrar refugio hasta que pudieran viajar a los territorios sin reclamar del lejano norte. Mi voz se quebró al llegar a la parte de la historia que aún me atormentaba en mis sueños, pero el alfa los descubrió. Mi padre fue ejecutado por infringir la ley de la manada. Dijeron que mi madre había muerto al dar a luz, pero mi tía me contó una vez, cuando estaba muy borracha, que le habían negado las medicinas que podrían haberla salvado. Algo peligroso brilló en los ojos del rey. Apareció y desapareció tan rápido que podría haber sido mi imaginación. Y tú fuiste criada por la hermana de tu padre.
Asentí a regañadientes. Ella dejó claro que acogerme era su penitencia por los pecados de su hermano. Esperaba que nunca me transformara, que la sangre humana fuera dominante. Pero no fue así. No, aunque tardé mucho más de lo habitual. La mayoría de los lobos se transforman a los 16 años. Yo no logré ni siquiera una transformación parcial hasta el mes pasado. Incluso ahora es incompleta. El rey se recostó en su silla, estudiándome con una expresión que no pude interpretar. Muéstramelo, dijo finalmente. ¿Qué? Eres un lobo. Muéstramelo. El pánico se apoderó de mí. No puedo. No por orden. Y no lo es. Ella no lo es. Luché por explicar la vergonzosa realidad de mi transformación. A diferencia de las rápidas y elegantes transformaciones de los hombres lobo de pura sangre, mi cambio era doloroso, torpe y, en el mejor de los casos, parcial. El Lelaner, dijo el rey, con una voz sorprendentemente suave. No juzgaré lo que vea, solo necesito comprender. Algo en su tono, en la sinceridad de su petición, me hizo querer intentarlo. Dejé mi copa de vino y me dirigí al centro de la habitación, poniendo distancia entre nosotros. Las pocas veces que había logrado transformarme, había sido bajo una presión extrema o durante la luna llena, cuando la fuerza era más intensa. Hacerlo voluntariamente, bajo la mirada escrutadora del alfa más poderoso que existía, parecía imposible. Cerré los ojos, buscando esa parte salvaje y feroz de mí que había despertado tan recientemente. Durante la mayor parte de mi vida, solo había sentido su ausencia, un espacio vacío donde debería haber estado mi loba. Ahora podía sentirla, una presencia acurrucada en lo más profundo, a medio formar, pero innegablemente real. Tiene miedo, susurré, con los ojos aún cerrados. No sabe si puede confiar en ti. Mírame, ordenó el rey en voz baja. Abrí los ojos y lo vi arrodillado ante mí, en una postura deliberadamente no amenazante, a pesar del poder que irradiaba. Extendió la mano, con la palma hacia arriba. Tu loba sabe quién soy, Eleanor. Déjala que me vea. Busqué tentativamente esa presencia salvaje en mi interior, persuadiéndola más que ordenándole. La primera oleada de transformación me provocó un dolor agudo en la columna vertebral. Jadeé y tropecé hacia atrás, pero el rey se colocó de repente a mi lado, con las manos firmes sobre mis hombros. No te resistas, murmuró. El dolor proviene de la resistencia. Era fácil para él decirlo. Los lobos de pura raza cambiaban de forma sin esfuerzo, ya que sus cuerpos estaban diseñados para el cambio. El mío parecía estar dividido en dos, ni completamente humano, ni completamente lobo. Pero había algo en la presencia del rey, una autoridad primitiva que llamaba a mi loba, instándola a seguir adelante. Sentí la familiar sensación de ardor cuando mis huesos comenzaron a cambiar. Mi piel se erizó mientras el pelaje intentaba salir. Pero como siempre, la transformación se detuvo a mitad de camino, dejándome atrapada en ese agonizante punto intermedio. Caí de rodillas, invadida por la vergüenza al darme cuenta de lo que el rey estaba viendo. No el magnífico lobo que debería haber surgido, sino esta cosa rota a medio camino. Mis manos se habían alargado hasta convertirse en algo entre dedos humanos y patas de lobo. Mi rostro se había transformado parcialmente con un atisbo de hocico, mis ojos ardían con el dorado de la mirada de un lobo, pero el resto de mí seguía siendo obstinadamente humano. Lo siento, balbuceé con las palabras distorsionadas por mi boca, parcialmente transformada. Esto es todo lo que puedo hacer. El rey se arrodilló ante mí y, para mi sorpresa, extendió la mano y me acarició suavemente la cara con las manos. Eleanor, dijo, con una voz llena de algo que sonaba notablemente como asombro. ¿Tienes idea de lo que eres? Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, se produjo un alboroto en el pasillo exterior, voces elevadas, el sonido de pasos apresurados. El rey se puso en pie en un instante y se colocó entre mí y la puerta. Luché por revertir mi transformación parcial, obligando a mi lobo a retroceder, odiando lo lento que respondía mi cuerpo. La puerta se abrió de golpe sin llamar, y Thaddeus entró corriendo, con el rostro ceniciento. Majestad, perdone la intrusión. Ha habido un ataque en la frontera oriental. 3 de nuestros guerreros han muerto.
La postura del rey cambió sutilmente. El hombre que me había hablado con tanta amabilidad hacía unos momentos había sido sustituido por el gobernante de 7 territorios. ¿Qué tipo de ataque? Pícaros, señor, al menos una docena. Rompieron las piedras fronterizas y dejaron esto. Thaddeus le mostró un trozo de tela manchado de sangre. El rey lo tomó y su expresión se endureció al examinar el símbolo pintado en él. El amanecer carmesí, dijo con tono seco, se están volviendo más atrevidos. Había logrado volver completamente a mi forma humana, aunque mis miembros aún temblaban por las secuelas. Solo se hablaba del amanecer carmesí en susurros, incluso en nuestra aislada manada del norte, una secta de hombres lobo que rechazaba la estructura de la manada y la autoridad del rey alfa, que creía que los lobos debían gobernar a los humanos en lugar de vivir en secreto junto a ellos. El rey se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. Descansa aquí, yo debo ocuparme de esto. A Thaddeus le añadió, pone guardias, nadie entra sin mi permiso expreso. Thaddeus se inclinó, mirándome con una confusión mal disimulada, preguntándose claramente por qué el rey se preocupaba por proteger a una mestiza. Después de que se marcharan, me acerqué a la ventana y miré la luna que se elevaba sobre el bosque de pinos que rodeaba la casa de la manada. Mis dedos volvieron a encontrar el colgante de ámbar, buscando consuelo en sus contornos familiares. Esa noche había trastocado todo lo que creía saber sobre mi lugar en el mundo. La pregunta del rey resonaba en mi mente. ¿Tienes idea de lo que eres? Yo no la tenía. Siempre me había definido por lo que no era. Ni completamente lobo, ni completamente humano, sin merecer un lugar en ninguno de los dos mundos. Por primera vez, me pregunté si mi existencia podría ser algo más que simplemente estar atrapada entre dos mundos. Afuera, podía oír a la manada movilizándose, el sonido de pies corriendo, órdenes gritadas, los aullidos de los lobos preparándose para la batalla. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que la frágil seguridad que me había otorgado la protección del rey podría ser tan efímera como la propia noche. Caminaba de un lado a otro por los confines de las habitaciones de invitados. Cada minuto de la ausencia del rey se alargaba hasta convertirse en horas. Los sonidos de la movilización de la manada se habían desvanecido, sustituidos por un silencio inquietante, solo roto por los ocasionales pasos apresurados que pasaban por mi puerta. Los guardias de fuera permanecían firmes. Su presencia me recordaba que era tanto una prisionera como una protegida. Era imposible dormir. Mi cuerpo aún vibraba con las secuelas de la transformación parcial, y mi mente se aceleraba con preguntas sobre todo lo que había sucedido. El rey había mirado a mi lobo roto y a medio formar, no con disgusto, sino con algo que parecía reconocimiento, como si hubiera visto algo en mi deformidad que yo no podía percibir. ¿Tienes idea de lo que eres? La pregunta me atormentaba mientras me movía inquieto por la habitación, examinando y volviendo a examinar las pocas pertenencias personales que el rey había dejado atrás. Un libro encuadernado en cuero, escrito en una letra que no podía descifrar. Una daga de plata grabada con los mismos 7 símbolos territoriales que la puerta. Una capa de diseño sorprendentemente sencillo, a pesar de la evidente calidad de su material. Fuera de la ventana, la luna había alcanzado su cenit, bañando el bosque con una luz plateada. En algún lugar de esos bosques, el rey y los guerreros de la manada estaban cazando renegados o siendo cazados ellos mismos. La idea me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. No era el golpe seco que esperaría del rey o sus guardias. ¿Quién es?, grité, acercándome a la ventana por si necesitaba huir. La caída era considerable, pero no imposible para alguien con mis limitadas habilidades de hombre lobo. «Soy Mera», respondió en un susurro. «Por favor, Eleanor, necesito hablar contigo, Mera». La aprendiz de curandera de la manada y quizás lo más parecido que tenía a una amiga, aunque nuestras interacciones siempre habían sido cautelosas, limitadas por su posición y mi falta de ella. Aún así, me había proporcionado curación cuando la disciplina de mis tías había sido particularmente dura. Había compartido su pan conmigo cuando otros me habrían dejado pasar hambre. Miré hacia la puerta, dudando.
Los guardias los han llamado al perímetro este, susurró con urgencia. Por favor, no hay mucho tiempo. En contra de mi mejor juicio, crucé hacia la puerta y la abrí un poco. Meera estaba en el pasillo, con el pelo oscuro revuelto y los ojos muy abiertos, con un miedo que nunca le había visto antes. Sin esperar a que la invitara, entró y cerró la puerta en silencio detrás de ella. No deberías estar aquí, le dije, aunque me alegraba sinceramente ver un rostro familiar que no estuviera deformado por el odio o la confusión. El rey lo ordenó. El rey no está aquí, me interrumpió con la voz tensa, y tienes que irte antes de que vuelva. La miré sorprendida. ¿Iré? ¿Por qué? Porque él no es lo que parece, Eyaner. Sus manos me agarraron los brazos con una fuerza sorprendente. El ataque, los pícaros, es una distracción. Escuché a Thaddeus hablando con el consejo. El rey lleva meses buscando algo o a alguien. Por eso ha estado recorriendo los territorios, observando las ceremonias de apareamiento. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La mirada de Meera se posó en el colgante de ámbar que llevaba en el cuello. Todo. ¿Le has hablado de tu madre? ¿Del colgante? Una fría sensación de pánico se apoderó de mí. ¿Cómo sabes lo de mi madre? La expresión de Meera se suavizó con simpatía. Porque mi abuela fue la comadrona que asistió a su nacimiento y a su muerte. Tocó el colgante con delicadeza. Esto no es solo una flor de lobo preservada en ámbar, Eyaner. Es del bosque sagrado, el lugar de nacimiento de los primeros hombres lobo. Solo la línea de sangre real puede manejar tales cosas sin sufrir daño alguno. Mi cabeza daba vueltas por la confusión. Eso es imposible. Mi madre era humana. ¿Lo era? Mera me desafió suavemente. ¿O era eso lo que te habían dicho? Lo que le dijeron a todo el mundo. La habitación parecía inclinarse bajo mis pies. Me acerqué a la cama y me senté pesadamente en el borde mientras asimilaba el significado de las palabras de Meera. Si lo que dices es cierto, entonces mi madre era descendiente de la línea real original. Sí. Meera se arrodilló ante mí con expresión urgente. El amanecer carmesí lleva generaciones persiguiendo a la estirpe real perdida, con el fin de eliminar cualquier amenaza potencial para su eventual dominio. El rey también los ha estado persiguiendo, pero por diferentes razones. Negué con la cabeza, luchando por asimilar estas revelaciones. Si mi madre era de la línea real, ¿por qué vivía como humana? ¿Por qué no tenía una manada? ¿Y por qué le importaba al rey encontrar a sus descendientes ahora? Los ojos de Meera se dirigieron rápidamente hacia la puerta. Su ansiedad era palpable. La línea real se dispersó hace siglos durante la Gran Purga, cuando el amanecer carmesí llegó al poder por primera vez. Algunos huyeron a asentamientos humanos, ocultando su verdadera naturaleza, incluso a sus hijos. En cuanto a por qué el rey los busca ahora, dudó, bajando aún más la voz. El rey no tiene heredero, el Eyanar, ni compañera. El linaje real está casi extinto, y sin él, la magia que une los 7 territorios se desvanecerá. Cuando eso ocurra, el amanecer carmesí atacará con fuerza. Toqué el colgante de ámbar y lo vi con nuevos ojos. No era solo un recuerdo de mi madre, sino el símbolo de una herencia que nunca había sabido que existía. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué me ayudas? Porque le hice una promesa a tu madre cuando murió. Los ojos de Meera brillaban con lágrimas contenidas. Mi abuela me hizo prometer que te cuidaría, que te protegería hasta que llegara el momento adecuado. Ella sabía que este día llegaría. ¿Qué día? ¿De qué estás hablando? El día en que tendrías que elegir entre reclamar tu derecho de nacimiento o huir de él. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. El rey te utilizará, Eleanor. Necesita tu linaje para fortalecer su reinado, para producir herederos que puedan mantener la magia territorial. No serás más que un recipiente para la continuación de su poder. Por supuesto, esa dura valoración me golpeó como un golpe físico. ¿Por qué si no el rey Alfa mostraría interés en una mestiza desconocida? No porque viera algo especial en mí, sino porque necesitaba lo que corría por mis venas. No lo hago, empecé a decir, pero Meera me interrumpió levantando la mano, con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando. Están volviendo, susurró. Tienes que decidirte ahora.
Puedo ayudarte a escapar por los viejos túneles que hay debajo de la casa de la manada. Podremos estar a kilómetros de distancia al amanecer. La oferta era tentadora. Había soñado con escapar desde que tenía uso de razón, liberarme del desprecio y los abusos que habían definido mi existencia en la manada del norte. Pero algo me frenaba, una duda persistente sobre la historia de Meera y su repentina aparición. ¿Cómo sabías que estaba con el rey?, pregunté lentamente. ¿Cómo sabías lo que había pasado en la ceremonia? Un destello de algo, irritación, impaciencia, cruzó el rostro de Meera antes de que su expresión se suavizara y volviera a mostrar preocupación. Toda la manada lo sabe, Eleyanar, es de lo único que se habla. La mestiza que se atrevió a pedir refugio al rey Alfa. Tenía sentido, pero algo seguía sin cuadrarme. Las palabras del rey resonaban en mi memoria. Tu lobo reconoció lo que tu mente humana no podía saber. Había actuado por instinto cuando lo agarré en la ceremonia, impulsada por el miedo a Daemon, pero guiada por algo más profundo. Ese mismo instinto ahora me susurraba precaución. Necesito un momento, dije, dirigiéndome al pequeño cuarto de baño contiguo. Para recoger mis cosas, asintió Meera, aunque la tensión irradiaba de su esbelta figura. Date prisa, no tenemos mucho tiempo. En el baño cerré la puerta y me apoyé contra ella, con mis pensamientos en conflicto. Si Meera tenía razón, el rey solo me veía como una solución conveniente para sus problemas dinásticos. Pero si se equivocaba o mentía, entonces irme con ella podría hacer pasar de un peligro a otro mucho peor. Mi mirada se posó en una pequeña ventana en lo alto de la pared, apenas lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar a través de ella. Afuera, la luna proyectaba largas sombras sobre los terrenos. Era el momento de tomar una decisión. Busqué mi colgante, buscando claridad en su peso familiar. Cuando mis dedos se cerraron alrededor del ámbar, una calidez se extendió por mi palma, subió por mi brazo y se instaló en mi pecho, cerca del corazón. Con ella llegó una certeza que no podía explicar. Meera no me estaba diciendo toda la verdad. Respiré hondo y abrí la puerta del baño. Meera estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, susurrando algo a una pequeña piedra negra que brillaba con un tenue color rojo en su palma. Se sobresaltó cuando aparecí y rápidamente ocultó la piedra. ¿Listo?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Casi, respondí, y me acerqué a coger el chal que había dejado en la silla cerca de la puerta. Solo necesito... No terminé la frase. Con un movimiento fluido, abrí la puerta de un tirón y salí corriendo al pasillo, gritando a los guardias que sabía que no estarían allí si Meera había dicho la verdad. El silencio respondió a mi llamada. «No hay nadie que pueda ayudarte, Eleanor», dijo Meera desde la puerta. Su voz se volvió más fría, más dura de lo que jamás la había oído. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». Retrocedí, con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Quién eres realmente?» Sus labios esbozaron una sonrisa desprovista de calidez. «Te dije que soy Meera». «No», negué con la cabeza. La verdadera Meera sabría que mi madre murió mucho antes de que yo naciera. No pudo haber hecho ninguna promesa en su lecho de muerte sobre mí. Por un momento, la sorpresa se reflejó en su rostro antes de transformarse en una máscara de cálculo. «Astuta mestiza», dijo, sin fingir amistad. «Supongo que no hay daño en decírtelo ahora. Soy Meera, pero sirvo al amanecer carmesí, no a tu preciado rey». Mientras hablaba, sus rasgos comenzaron a cambiar, no a los de un lobo, sino a los de otra persona completamente diferente. La estructura ósea cambió, el color de los ojos se oscureció de avellana a marrón oscuro, una piel caminante, raras y temidas incluso entre los hombres lobo por su capacidad para adoptar la apariencia de individuos específicos. «La verdadera Meera ya está muerta», continuó conversando, avanzando lentamente. «Junto con los guardias que se suponía que debían protegerte, las fuerzas del rey están ocupadas con nuestros señuelos a kilómetros de aquí, dejándote completamente desprotegido. Seguí retrocediendo, buscando una solución a toda velocidad. El pasillo se extendía detrás de mí,
adentrándose en la casa de la manada. Si pudiera llegar al salón principal, tal vez alguien oiría mis gritos de auxilio. ¿Por qué me quiere el amanecer carmesí? Pregunté, tratando de ganar tiempo. Si lo que dijiste sobre mi linaje es cierto. Oh, esa parte era cierta, me interrumpió. Tu madre era en efecto de linaje real, escondida para su protección. El amanecer carmesí ha pasado siglos persiguiendo a todos y cada uno de los descendientes, asegurándose de que ninguno pudiera desafiar nuestro eventual dominio. Su sonrisa se amplió. Eres la última, Eleanor, el último cabo suelto. Eso explicaba el desprecio al que me había enfrentado toda mi vida. No solo porque supuestamente era medio humana, sino porque alguien sabía la verdad sobre mi herencia y había trabajado para asegurarse de que permaneciera ignorante e impotente. ¿Lo sabía mi tía? ¿Había sido toda la manada cómplice de mantenerme oprimida y asustada? No me matarás, dije con más confianza de la que sentía. Si quisieras matarme, ya lo habrías hecho. Chica lista, no queremos que mueras, al menos no inmediatamente. Los ojos del Skinwalker brillaban con cruel diversión. Tu sangre tiene otros usos primero. El ritual requiere un sacrificio vivo. Entonces eché a correr, sin importarme ya las apariencias ni la dignidad. El puro instinto de supervivencia me impulsó por el pasillo, con mis pies descalzos silenciosos sobre el suelo de piedra. Detrás de mí, oí reír al Skinwalker, el sonido de un depredador seguro de la inevitable captura de su presa. Doblé una esquina y choqué con fuerza contra un sólido muro de músculos. Unas manos fuertes me sostuvieron y me encontré mirando a los ojos ámbar del rey. Me invadió el alivio, seguido rápidamente por el cansancio al recordar los espejos, o más bien las advertencias de los Skinwalkers sobre sus intenciones. El Eleanor, la mirada del rey se desvió de mí, entrecerrándose peligrosamente. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera responder, la Skinwalker apareció doblando la esquina. Su expresión pasó de la confianza depredadora a la sorpresa y al cálculo en un abrir y cerrar de ojos. Majestad, exclamó, haciendo una reverencia diferencial. Gracias a la diosa por haberla encontrado. La mestiza intentaba escapar. La pillé escabulléndose de sus aposentos. Las manos de este rey permanecieron sobre mis hombros, sin sujetarme ni soltarme. Sus ojos se movían entre mí y la Skinwalker, con una expresión indescifrable. ¿Es eso cierto? Preguntó con una voz engañosamente suave. Levanté la barbilla y lo miré directamente a los ojos. Está mintiendo. Es una Skinwalker que trabaja para el amanecer carmesí. Mató a sus guardias y a la verdadera Mera. El ataque en la frontera fue una distracción para llegar hasta mí. La Skinwalker se rió con un sonido seco. Absurdo, Majestad. La chica está claramente perturbada. Ha estado contando historias descabelladas, afirmando tener ascendencia real, nada menos. Déjeme llevarla al sanador. Necesita... El rey se movió tan rápido que apenas lo vi. En un momento estaba a mi lado y al siguiente tenía la mano alrededor del cuello de la cambiaformas, levantándola hasta que sus pies quedaron suspendidos en el aire. Sus ojos ardían con un fuego interior. Sus rasgos se agudizaron hasta convertirse en algo que no era del todo humano, ni del todo lobo. «Puedo oler la muerte en ti», gruñó, con una voz que retumbaba y parecía vibrar a través de la piedra bajo nuestros pies. «La sangre de mis guardias, el engaño en tus palabras». La fachada de la Skinwalker se derrumbó. Sus rasgos se retorcieron con odio. «Llegas demasiado tarde», dijo ella con voz entrecortada. «Amanece, el sacrificio se llevará a cabo. La antigua magia morirá con la última gota de sangre real». El rey apretó el puño. «¿Dónde están los demás?» Ella soltó una risa gutural. «En todas partes, en ninguna parte. Somos la sombra a tu espalda, el veneno en tu copa». Su mirada se posó en mí, con malicia ardiendo en sus ojos. Llevamos años vigilándola, manteniéndola débil, asegurándonos de que nunca supiera lo que realmente es. Di un paso atrás involuntariamente, mi mente dando vueltas con las implicaciones. El menosprecio constante, el aislamiento, mi transformación retrasada. ¿Había sido todo deliberado?
¿Parte de un juego a largo plazo jugado por fuerzas que ni siquiera sabía que existían? El cuerpo de la Skinwalker se puso rígido de repente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Unas venas negras se extendieron rápidamente por su piel, partiendo de la garganta, donde la mano del rey aún la sujetaba. Abrió la boca en un grito silencioso antes de que su cuerpo simplemente se desmoronara, convirtiéndose en cenizas que cayeron al suelo como nieve oscura. El rey se volvió hacia mí, y la luz feroz se desvaneció gradualmente de sus ojos. ¿Estás herida?, preguntó, con voz suave a pesar de la demostración de poder letal que acababa de presenciar. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. La había matado con un toque. Había transformado su cuerpo vivo en polvo sin esfuerzo aparente. ¿Qué tipo de poder era ese?, dijo, como si leyera mis pensamientos. Una habilidad exclusiva de mi linaje. Algunos lo llaman el toque de la muerte, por eso llevaba guantes en la ceremonia. Sus ojos escudriñaron mi rostro. No huiste con ella. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No. Algo no me cuadraba en su historia. Dudé antes de añadirlo, aunque algunas partes tenían un terrible sentido. El rey se acercó, moviéndose lentamente, como si temiera asustarme. ¿Qué te ha contado? Tragué saliva con dificultad, reuniendo valor. Que mi madre era de linaje real, que has estado buscando descendientes para asegurar tu reinado. Me obligué a mirarle a los ojos. ¿Es cierto? Durante un largo momento no dijo nada, sin revelar nada de sus pensamientos. Finalmente, suspiró, un sonido sorprendentemente humano para un ser de tan terrible poder. En parte sí, admitió, pero no como tú crees, y miró hacia el pasillo vacío. No podemos hablar aquí. Vendrán más cuando ella no regrese. Extendió la mano, con la palma hacia arriba. Es una oferta, no una orden. ¿Confiarás en mí, Eleyanar? Solo un poco más. Miré su mano extendida y luego volví a mirar su rostro. A pesar de todo, de las advertencias del Skinwalker, de la violencia que acababa de presenciar, de los secretos que claramente aún me ocultaban, algo en mí quería confiar en él. El mismo instinto que me había llevado a agarrarlo en la ceremonia, ahora me impulsaba a tomar su mano. Mi lobo, reconociendo lo que mi mente humana no podía saber, puse mi mano en la suya, sintiendo callos que hablaban de una vida no dedicada exclusivamente a los tronos. No tengo mucha elección, ¿verdad? Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los míos. Siempre tenemos opciones, pequeño lobo, incluso cuando ninguna de ellas parece buena. Una leve sonrisa tocó sus labios. Aunque a veces la elección correcta parece como saltar de un acantilado y esperar poder volar. Mientras me guiaba por los oscuros pasillos de la casa de la manada, lejos de los salones principales y hacia lo que me di cuenta que debía ser una salida secreta, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que, efectivamente, había saltado al vacío. Quedaba por ver si volaría o caería. Avanzamos en silencio por el bosque. El rey me guiaba por caminos invisibles para todos los ojos excepto los suyos. La luna había comenzado su descenso, proyectando sombras más largas a través de los pinos. Ninguno de los dos había hablado desde que salimos de la casa de la manada por un estrecho túnel oculto detrás de un almacén. El aire nocturno resultaba purificador después de la atmósfera sofocante de secretos y mentiras. Cada respiración llenaba mis pulmones con el aroma de las agujas de pino, la tierra húmeda y el amanecer que se avecinaba. A pesar del peligro que sin duda nos acechaba, me sentía extrañamente vivo, más presente en mi cuerpo que nunca. Después de lo que parecieron horas, el rey se detuvo al borde de un pequeño claro. En su centro había un círculo de piedras antiguas, cada una más alta que un hombre y cubierta de símbolos similares a los de la daga del rey. La luz de la luna se adentraba en el claro como atraída por las piedras, iluminándolas con un resplandor etéreo. El círculo del norte, susurré, reconociéndolo. Había oído historias sobre estos lugares sagrados repartidos por los territorios, lugares donde el velo entre los mundos se hacía más fino, donde supuestamente los primeros hombres lobo habían hecho su pacto con la diosa de la luna. ¿Lo conoces? El rey me miró, levantando una ceja con sorpresa. Solo por las historias. A nosotros, la manada,
No se nos permitía venir aquí. En realidad, de niña me topé con este claro una vez, atraída por una fuerza inexplicable. Mi tía me encontró sentada entre las piedras y me arrastró fuera de allí, dejándome moretones en el brazo con los dedos y con una voz más dura por el miedo que por la ira. Hasta ahora nunca había entendido su reacción. El rey asintió con la cabeza, como si mi respuesta confirmara algo que él sospechaba. El círculo reconoce a los suyos, dijo crípticamente, y luego se colocó entre dos de las enormes piedras. Dudé en el umbral, con un escalofrío recorriendo mi espina dorsal que no tenía nada que ver con el aire fresco de la noche. ¿Qué hacemos aquí? Buscar respuestas y refugio. Se volvió y me tendió la mano una vez más. El amanecer carmesí no puede entrar en un círculo verdadero. Aquí estaremos a salvo, al menos hasta el amanecer. Puse mi mano en la suya, preguntándome si alguna vez dejaría de sentir esa pequeña sacudida de conexión cuando nuestra piel se tocaba. Al pasar entre las piedras me invadió una curiosa sensación, como si atravesara una cortina de agua tibia que no dejaba humedad. El aire dentro del círculo se sentía diferente, de alguna manera más limpio y vibrante, como si cada respiración contuviera más vida que las que se tomaban fuera. El rey me llevó al centro, donde una piedra plana formaba un altar natural. Soltó mi mano para quitarse la capa y la extendió en el suelo junto a la piedra. Descansa, dijo, señalando la cama improvisada. Aquí estás a salvo. Me dejé caer sobre la capa, consciente de lo agotada que estaba. Los acontecimientos del día, la ceremonia de apareamiento, las revelaciones sobre mi herencia, el ataque del Skinwalker, me habían dejado completamente agotada. Sin embargo, las preguntas seguían ardiendo en mi mente, exigiendo respuestas antes de que pudiera siquiera pensar en dormir. Me prometiste la verdad, le recordé en voz baja. El rey se sentó a mi lado, con la espalda apoyada contra la piedra del altar. A la luz de la luna, sus rasgos parecían más duros y más vulnerables que bajo la luz artificial de la casa de la manada. Es cierto, admitió, aunque no estoy seguro de que estés preparada para oírla. Estoy harta de que otros decidan para qué estoy preparada, dije, con un tono de irritación en mi voz. Toda mi vida ha estado marcada por secretos que otros me han ocultado. Merezco saber la verdad sobre quién soy, sobre qué soy. Él me estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Tienes razón. Su mirada se desvió hacia las estrellas visibles sobre el círculo. ¿Qué sabes sobre la fundación de los 7 territorios de hombres lobo? El abrupto cambio de tema me pilló desprevenida. Solo lo que todo el mundo sabe. Los primeros hombres lobo hicieron un pacto con la diosa de la luna. Ella les concedió poder a cambio de su promesa de proteger el equilibrio entre humanos y lobos, sin pertenecer nunca por completo a ninguno de los dos mundos, pero salvaguardando ambos. Y la línea real, me encogí de hombros. Descendientes del primer alfa, bendecidos con mayores poderes para gobernar y unir a las manadas. Los labios del rey se curvaron en una leve sonrisa. Una versión simplificada, pero esencialmente correcta. Se giró para mirarme directamente. Lo que las historias no cuentan es que había 2 linajes reales, no uno. Hermanos gemelos que hicieron pactos diferentes con la diosa. Mi mano se movió inconscientemente hacia mi colgante. 2 linajes. El linaje de poder del que desciendo recibió el dominio sobre la muerte, la capacidad de matar con un toque, de exigir obediencia absoluta a otros lobos, de gobernar mediante la fuerza. Sus ojos captaron la luz de la luna brillando con un fuego interior. La línea de la vida de la que tú desciendes recibió diferentes dones: la curación, la inmunidad al veneno del lobo y otros venenos letales para nuestra especie, y la capacidad de tener hijos que pudieran transformarse a voluntad entre completamente humanos y completamente lobos. Lo miré fijamente, luchando por asimilar esta revelación, pero yo apenas puedo transformarme. Y desde luego no soy inmune, ¿verdad? Me interrumpió con suavidad. El colgante que llevas contiene suficiente acónito para matar a un hombre lobo de pura raza en cuestión de minutos tras el contacto con la piel. Sin embargo,
Lo has llevado junto al corazón toda tu vida. Bajé la mirada hacia el colgante de ámbar y lo vi con nuevos ojos. Eso no significa que tu transformación parcial sea un fracaso, Eleanor. Es una señal de tu herencia. Los miembros de la línea real podían parecer completamente humanos cuando querían, o completamente lobos. No estaban atrapados entre formas como el resto de nosotros. El rey se inclinó hacia adelante con expresión seria. No has fracasado en transformarte por completo. Has estado controlando inconscientemente tu transformación, limitándola porque una parte de ti sabía que revelar tu verdadera naturaleza te pondría en peligro. La esperanza y la incredulidad luchaban dentro de mí. Podría ser cierto. Podría ser que lo que yo había considerado mi mayor debilidad fuera en realidad una señal de un poder que nunca había comprendido. Si lo que dices es cierto, dije lentamente, ¿por qué mi madre no se lo contó a mi padre? ¿Por qué vivir como un humano? Porque la línea de vida fue cazada hasta casi su extinción hace siglos, respondió el rey, endureciendo su voz. No por los humanos, como afirman nuestras historias, sino por mis antepasados. La línea del poder. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada con el peso de una antigua traición. Me eché ligeramente hacia atrás, repentinamente consciente de quién era él. El rey notó mi retroceso, pero no hizo ningún movimiento para acortar la distancia. Las dos líneas estaban destinadas a gobernar juntas, aportando equilibrio, vida y muerte, misericordia y justicia, creación y destrucción. Pero el poder, una vez probado, es difícil de renunciar. Mis antepasados temían las habilidades de la línea de la vida, en particular su inmunidad al toque mortal. No podían ser controlados mediante el miedo como los demás lobos. Así que fueron masacrados, susurré, horrorizada. Por tu familia, asintió él. No intentó suavizar la terrible verdad. Los supervivientes se dispersaron, escondiéndose entre los humanos, haciéndose pasar por mortales para evitar ser detectados. A lo largo de generaciones, muchos olvidaron por completo su verdadera naturaleza. La capacidad de transformación quedó inactiva por falta de uso hasta que llegué yo. Ahora las piezas encajaban. Mi transformación tardía, la extraña reacción cuando toqué al rey en la ceremonia, la determinación de Crimson Dawn por encontrarme. Hasta ti, asintió, el último descendiente conocido de la línea de la vida. Y por eso me buscaban. ¿Para qué? Para terminar lo que tu antepasado comenzó. La expresión del rey se ensombreció. No, para deshacer su gran pecado, se levantó con un movimiento fluido y comenzó a caminar por el círculo. La separación de las líneas reales ha debilitado a ambas. Con cada generación, el toque mortal se vuelve más impredecible, más difícil de controlar. Cada generación nacen menos hijos en la línea gobernante. Los territorios se fracturan a medida que la magia que los une se desvanece. Se detuvo y se volvió hacia mí con una intensidad que me dejó sin aliento. El amanecer carmesí lo sabe. Han estado esperando, observando cómo disminuía el poder real, planeando el momento en que los territorios serían vulnerables a su retorcida visión de la supremacía de los lobos. ¿Y cuál es vuestra visión? Le desafié, poniéndome de pie para mirarle a los ojos con más firmeza. ¿Por qué buscar al último de una línea que vuestros antepasados intentaron destruir? Porque solo reuniendo las dos líneas de sangre se puede restaurar todo el poder de ambas, dijo simplemente. El equilibrio volvería. El pacto con la diosa se cumpliría una vez más. La comprensión me llegó con una claridad que me dejó aturdida. La ceremonia de apareamiento. No estabais solo observando, estabais cazando. Mi voz se endureció, buscando reproductores. El rey se estremeció como si le hubiera golpeado. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Qué se supone que debo pensar? Te disfrazaste, te infiltraste en una ceremonia de apareamiento y casualmente encontraste al último descendiente de la estirpe que necesitas para asegurar tu poder. Me abracé a mí misma, sintiendo un frío repentino a pesar del calor que había dentro del círculo. Qué conveniente para ti. Acortó la distancia entre nosotros con dos zancadas y me agarró por los hombros
con una delicadeza que contradecía la intensidad de su mirada. ¿De verdad crees que nuestro encuentro fue solo un cálculo político? ¿No sientes lo que ocurre cuando nos tocamos? Lo sentí. La conexión, la armonía que vibraba entre nosotros como una cuerda perfectamente afinada. Pero el miedo y años de recelo aprendido a base de duras lecciones me hicieron apartarme. ¿Por qué debería confiar en lo que siento? El Skinwalker dijo, llevas meses buscando, visitando ceremonias por todos los territorios. ¿A cuántas otras mujeres te has acercado? ¿A cuántas has probado antes de encontrar una con el linaje adecuado? Las manos del rey cayeron a los lados, con una expresión estremecida. Ninguna, dijo secamente. Eres la primera mujer a la que me he acercado en más de 200 años. Eso me dejó helada. 200. ¿Cuántos años tienes? 527. Su voz no revelaba emoción alguna. He gobernado los 7 territorios durante 300 de esos años. Y en todo ese tiempo, nunca he buscado una pareja. ¿Por qué no? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Algo parecido a la vulnerabilidad se reflejó en su rostro, porque sabía que lo que yo necesitaba, lo que los territorios necesitaban, ya no existía. La línea de la vida había desaparecido, o eso creía yo, hasta que me llegaron rumores de un mestizo en la manada del norte que llevaba ajenjo sin sufrir ningún daño. Su mirada se posó en mi colgante. Vine solo para observar, para confirmar si los rumores eran ciertos. No tenía intención de acercarme a ti ni a ninguna otra hembra. Entonces, ¿por qué me ayudaste cuando Damon? Porque no podía soportar ver cómo te tocaba. La cruda honestidad de su voz me pilló desprevenida. Fue instinto, no cálculo. Al igual que fue el instinto lo que te llevó a agarrarme a mí en lugar de a cualquier otro sirviente de ese salón. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. En ese momento de pánico, podría haber corrido hacia las puertas, podría haber agarrado a cualquiera de la docena de sirvientes que se alineaban contra las paredes. En cambio, un conocimiento más profundo me había guiado directamente hacia él, como si mi loba hubiera reconocido a su contraparte, su equilibrio, su pareja. Las líneas de sangre gemelas se llaman entre sí, dijo el Eyanar, el rey, en voz baja, no por necesidad política, sino porque nunca estuvieron destinadas a separarse. Al igual que el lobo llama al lobo, la vida llama a la muerte, la creación a la destrucción, el equilibrio. Buscando el equilibrio, me di la vuelta y me dirigí al borde del círculo, donde la luz de la luna se derramaba entre las antiguas piedras. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, algo más antiguo que la razón o la precaución. Sin embargo, el miedo aún me frenaba. Miedo a ser utilizada, a ser valorada solo por lo que corría por mis venas y no por quién era. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente, sin dejar de darle la espalda. Le oí suspirar, un sonido cargado de siglos de soledad. Nada que no estés dispuesta a dar, respondió. No te reclamaré contra tu voluntad, ni te obligaré a una unión política. Los errores del pasado no se pueden deshacer repitiéndolos. ¿Entonces qué? Quiero enseñarte quién eres realmente, me interrumpió, con la voz ahora más cercana, aunque no se había movido hacia mí. Ayudarte a comprender y controlar los poderes que has heredado. Mostrarte que no estás rota ni incompleta, sino magníficamente y singularmente completa. Una pausa, luego más en voz baja. Y entonces, cuando te conozcas plenamente, cuando puedas elegir desde un lugar de fortaleza, en lugar de miedo, quiero que decidas si vale la pena explorar lo que existe entre nosotros. Me volví lentamente para mirarlo, sorprendida al encontrar lágrimas sin derramar brillando en sus ojos. Este ser poderoso, este alfa de alfas que había vivido durante siglos y gobernado 7 territorios con autoridad absoluta, estaba ante mí con el corazón al descubierto, pidiendo, no exigiendo, esperando, no tomando, y si yo decidía marcharme, pregunté, necesitando saber que la elección era realmente mía. Entonces me aseguraré de tu seguridad frente al amanecer carmesí y cualquier otro que pueda desearte daño, y respetaré tu decisión. La tristeza de su sonrisa lo decía todo. He esperado 5 siglos, Eleanor Gray.
Puedo esperar más si es necesario. Antes de que pudiera responder, un aullido rompió el silencio de la noche, más cerca de lo que era agradable, crudo, con sed de sangre y hambre. Otros se unieron a él, un coro de voces que parecía rodear el claro. Nos han encontrado, dijo el rey, y su postura pasó instantáneamente de la vulnerabilidad a la letal preparación. El amanecer carmesí. Me acerqué a él, presa del miedo al ver formas oscuras aparecer entre los árboles más allá del círculo. Dijiste que no podían entrar aquí. No pueden, pero pueden esperarnos. Sus ojos recorrieron los árboles, contando al menos 2 docenas, más de las que yo esperaba. ¿Qué hacemos? El rey se volvió hacia mí, con el rostro endurecido por la decisión. Yo los alejaré del círculo. Una vez que se hayan ido, corre hacia el este hasta llegar al río. Síguelo hacia el norte hasta la frontera. Allí hay una cabaña. No, le interrumpí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. No voy a huir más. Él frunció el ceño. Eleyanar, no es momento de seguir huyendo y escondiéndome, como he hecho toda mi vida. Dije, mirándole fijamente a los ojos, con la cabeza gacha, tratando de pasar desapercibida. ¿Y a dónde me ha llevado eso? A ninguna parte. El amanecer carmesí me ha encontrado de todos modos. Me han estado vigilando, manteniéndome débil todo este tiempo. Me enderecé. Algo cambió dentro de mí. No era mi lobo despertando, sino algo más antiguo, más profundo. Si lo que dices es cierto, si realmente soy la última de la línea de la vida, entonces es hora de que deje de esconderme de esa verdad. El rey estudió mi rostro, buscando cualquier signo de duda. Te matarán si pueden, me advirtió. O algo peor. Entonces tendremos que asegurarnos de que no puedan. Busqué el colgante de ámbar, el símbolo que me había conectado con una herencia que no sabía que era mía. Cuando mis dedos lo agarraron, sentí un calor que se extendió por mi palma, subió por mi brazo y se instaló en mi pecho, cerca del corazón. La misma sensación que había tenido cuando intentaba determinar si el skinwalker decía la verdad. El rey me observó y en sus ojos se reflejó la comprensión. Lo sientes, ¿verdad? El poder que siempre ha estado dentro de ti, esperando. Asentí, incapaz de expresar con palabras la certeza que de repente me invadió. Enséñame a usarlo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. No era la sonrisa diplomática de un rey, sino la feroz sonrisa de un lobo que ha encontrado a su manada. El poder de la vida no se puede enseñar con la muerte, dijo. Solo se puede despertar por necesidad y aceptar por elección. Me tomó la mano y presionó mi palma contra su pecho, donde su corazón latía fuerte y constante. Pero puedo enseñarte a dejar de luchar contra lo que eres. Fuera del círculo, los aullidos se hicieron más cercanos, más frenéticos. A través de los árboles brillaban unos ojos rojos, observando, esperando. El amanecer carmesí, venido a extinguir la última brasa de la estirpe que amenazaba su ascenso al poder. Cierra los ojos, murmuró el rey. Encuentra a tu lobo. Hice lo que me pidió, buscando esa presencia salvaje en mi interior. Pero esta vez, en lugar de persuadirla o mandarla, simplemente la reconocí. La acepté como parte de mí, ni dominante ni sumisa, sino igualitaria, en equilibrio complementario. La transformación comenzó sin dolor por primera vez. Una oleada de calor en lugar de la agonía ardiente que había llegado a esperar. Fluyó a través de mí como el agua, natural y sin esfuerzo. Mi cuerpo se remodeló, no en la forma parcialmente rota que había conocido antes, sino en algo nuevo, algo completo. Cuando abrí los ojos, el mundo había cambiado, más nítido, más claro, lleno de olores y sonidos que mi forma humana nunca habría podido percibir. Bajé la mirada y no vi la deformación de antes, sino un pelaje blanco y sedoso que cubría unas poderosas extremidades. Un lobo, un verdadero lobo. El rey, Dominic, me miró con asombro y con lo que solo podía describirse como reverencia. El lobo blanco, susurró. La señal del favor de la diosa que no se veía en la línea real desde hacía siglos. Me moví con cautela,
maravillándome de la fuerza y la gracia de esta forma que se me había escapado durante tanto tiempo. Se sentía bien, natural, no como una transformación, sino como un regreso a casa. Dominic se despojó de su forma humana con fluida facilidad, su cuerpo pasando de hombre a enorme lobo negro en un abrir y cerrar de ojos. Donde yo era luz, él era sombra. Donde yo era esbelta rapidez, él era inmenso poder, contrapuntos perfectos, equilibrio perfecto. Los aullidos fuera del círculo se intensificaron hasta alcanzar un tono febril cuando nuestras transformaciones se completaron. El amanecer carmesí podía sentir el poder despertando dentro del límite de piedra. La reunión de los linajes que habían trabajado durante siglos para mantener separados. Dominic se acercó a mi lado, presionando su enorme forma contra la mía en un gesto de solidaridad y protección. Sentí sus pensamientos más que oílos. Nos enfrentaríamos juntos, o no nos enfrentaríamos. Respondí rozando mi hocico contra el suyo. Juntos, como uno solo, nos movimos hacia el borde del círculo, enfrentándonos a los observadores de ojos rojos en la oscuridad. Se acercaba el amanecer. El cielo se iluminaba imperceptiblemente en el este. Pronto se pondría la luna, y con ella, parte de la protección que ofrecían las piedras sagradas, el más grande de los renegados dio un paso adelante. Su forma era más monstruosa que la de un lobo, retorcida y desmesurada, resultado de rituales oscuros y magia prohibida. Sus pensamientos rozaron los míos, aceitosos e invasivos. Ríndete, última hija. Tu linaje termina esta noche, de una forma u otra. Sentí a Dominic tensarse a mi lado, la ira creciendo ante la amenaza. Su toque mortal no funcionaría desde dentro del círculo. El espacio sagrado contenía toda la magia, tanto oscura como clara. Una vez que saliéramos de las piedras, nos veríamos inmediatamente acosados por un número abrumador. Sin embargo, algo me decía que no necesitábamos salir del círculo para librar esta batalla. Las propias piedras me habían reconocido. Dominic lo había dicho. El círculo conoce a los suyos. Dejé que mi conciencia se expandiera, no hacia afuera, sino hacia abajo, hacia la tierra bajo mis patas. Un poder antiguo vibraba allí, dormido pero no muerto, esperando la llamada del linaje que había ayudado a crearlo. La línea de vida conectada a la tierra misma, a las cosas que crecen, a la magia lenta y paciente de la creación en lugar de la destrucción. A mi lado sentí que Dominic hacía lo mismo, buscando el poder de su linaje, la fuerza rápida y decisiva de los finales y los límites, la vida y la muerte, la creación y la destrucción, fuerzas gemelas destinadas a trabajar en armonía, ahora unidas tras siglos de separación. Cuando nuestras conciencias se tocaron, ocurrió algo extraordinario. Las piedras del círculo comenzaron a brillar, ya no con la luz de la luna, sino con un fuego interior que latía al ritmo de nuestros corazones. Los lobos renegados retrocedieron, desconcertados por la demostración de poder que no habían previsto. Toma mi fuerza. Los pensamientos de Dominic rozaron los míos. Yo tomaré la tuya. El equilibrio se restableció. Me abrí a él por completo, sintiendo cómo sus siglos de poder y conocimiento fluían hacia mí, mientras mi conexión innata con la vida y la creación fluía hacia él. El resplandor de las piedras se intensificó, elevándose en espirales de luz, plateada de mí, obsidiana de él, entrelazándose mientras ascendían hacia las estrellas que se desvanecían. El líder del amanecer carmesí gruñó, la desesperación sustituyendo la confianza. Atacad ahora, antes de que completen el vínculo. Los renegados cargaron como uno solo, lanzándose contra la barrera invisible del círculo. En otras ocasiones, podrían haber acabado por desgastar su protección gracias a su número y determinación. Pero no esta noche. No con las dos líneas de sangre unidas en su interior, canalizando un poder nunca visto desde el primer pacto con la diosa de la luna. Juntos, Dominic y yo alzamos nuestras voces en un solo aullido. No era un desafío ni un grito de guerra, sino una invocación. La magia ancestral respondió. La tierra bajo el claro tembló cuando las raíces brotaron del suelo fuera del círculo,
enredando a los renegados incluso cuando la oscuridad descendía sobre ellos, robándoles su fuerza, su magia, su mismo aliento, la vida creando la oportunidad, la muerte entregando la consecuencia. Equilibrio. Uno a uno los renegados cayeron. Algunos huyeron al bosque, otros se derrumbaron donde estaban. Su magia corrupta no era rival para el poder unido de los linajes reales. Su líder fue el último en caer. Sus ojos rojos se fijaron en mí, con odio incluso cuando la oscuridad se apoderó de él. Esto no ha terminado. Mestizo. Otros se levantarán. Otros te cazarán. Sostuve su mirada con firmeza. Que vengan. Estaremos esperando. Cuando el último de los renegados desapareció en el bosque o se desplomó en la tierra, la espiral de luz que nos rodeaba a Dominic y a mí se contrajo, acercándose hasta envolvernos por completo. En ese momento de unión perfecta, vi a través de sus ojos siglos de soledad, de búsqueda, de esperanza contra toda esperanza, de que en algún lugar aún existiera la otra mitad de lo que se había separado. Y él vio a través de los míos años de rechazo y aislamiento, de creerme rota e incompleta, de aferrarme a un colgante y a una promesa medio olvidada. A veces, lo que te hace diferente es lo que te hace fuerte. Cuando la luz se desvaneció, volvimos a estar en forma humana, con las manos entrelazadas. El claro estaba vacío de enemigos, el bosque en silencio bajo la primera luz del amanecer. Las piedras del círculo habían vuelto a su estado inactivo, antiguos centinelas esperando la próxima vez que se les llamara. ¿Qué acaba de pasar?, pregunté en voz alta. Los ojos de Dominic, aún brillando débilmente con poder, se encontraron con los míos. El vínculo, dijo en voz baja, la reunión de los linajes, lo que debía haber ocurrido siglos atrás, antes de que la ambición y el miedo separaran a nuestros antepasados. Bajé la mirada hacia nuestras manos unidas y vi por primera vez una tenue marca plateada que rodeaba mi muñeca como una pulsera de luz. Una marca idéntica, pero de un negro intenso, adornaba la muñeca de Dominic. ¿Es esto? ¿Estamos unidos? Él sonrió y levantó mi mano para besar la marca. Todavía no. El vínculo es un comienzo, no un final. Significa potencial, posibilidad, el restablecimiento del equilibrio entre nuestras líneas. Lo que suceda a continuación sigue siendo nuestra elección. El alivio y algo parecido a la decepción se mezclaron en mi interior. Entonces, ¿ahora qué? Ahora, dijo con expresión cada vez más seria. Regresamos a los territorios. Habrá desafíos que enfrentar. Células restantes de Crimson Dawn que erradicar, aliados que reunir, un liderazgo fragmentado que unir. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Y tú tienes mucho que aprender sobre tu herencia, tus habilidades, tu lugar legítimo en nuestro mundo. ¿Y nosotros?, pregunté, con una pregunta a la vez aterradora y emocionante. Dominic levantó su mano libre para acariciar mi mejilla, con un toque suave a pesar del poder mortal que contenía. Eso, dijo en voz baja, depende totalmente de ti, Eleanor Grey, última hija de la línea de la vida. Lo que dije lo dije en serio. Esperaré todo el tiempo que sea necesario para que elijas libremente desde la fuerza y no desde el miedo. Me incliné hacia su caricia, cuya corrección era innegable. ¿Y si ya he elegido?, dijo él, con la respiración entrecortada y una expresión en la que se mezclaban la esperanza y la cautela. Entonces te pediría que estuvieras segura, que supieras que no te quiero por tu linaje ni por la magia que posees, sino por el valor que vi cuando desafiaste a Damon, por la inteligencia que te permitió ver a través de las mentiras del caminante de piel, por la compasión que aún arde en ti a pesar de años de crueldad. Y te diría, respondí, encontrando fuerza en la vulnerabilidad, que te elijo no porque seas el rey alfa o porque nuestros linajes se llamen el uno al otro, sino porque tú me viste. Me viste de verdad cuando nadie más lo había hecho. Porque tú ofreciste la verdad cuando otros daban mentiras. Porque preguntaste cuando podrías haber ordenado. Lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme, Dominic bajó sus labios hacia los míos. El beso fue suave al principio, más una pregunta que una exigencia.
Pero cuando mis brazos se enrollaron alrededor de su cuello, atrayéndolo hacia mí, se convirtió en algo más, una promesa, un comienzo, un regreso a casa. Cuando finalmente nos separamos, el sol había salido por el horizonte, bañando las antiguas piedras con una luz dorada. Fuera del círculo, el mundo esperaba con todas sus complicaciones y desafíos. Pero, por primera vez en mi vida, no lo enfrentaba sola ni con miedo. Ven, pequeña loba, dijo Dominic, tomándome de la mano una vez más. Es hora de mostrar a los 7 territorios lo que sucede cuando la vida y la muerte trabajan como una sola. Mientras atravesábamos juntos las piedras, dejando la protección del círculo para adentrarnos en el mundo exterior, sentí que mi loba se agitaba satisfecha dentro de mí. Ya no estaba atrapada entre formas ni atrapada entre mundos. Por fin estaba completamente completa. Eleanor Gray, hija de Lily, la última de la línea real de la vida. Y ahora, la primera de un nuevo comienzo. El colgante en mi garganta brillaba cálidamente contra mi piel. Las palabras de mi madre por fin se cumplían. La flor que envenena al lobo también cura al humano. Lo que me había hecho diferente me había hecho fuerte. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, para encontrar mi verdad, para restaurar el equilibrio en un mundo que se había inclinado hacia la oscuridad durante siglos. Y mientras caminábamos hacia el sol naciente, con el rey Alfa a mi lado y mi herencia finalmente reclamada, supe que, fueran cuales fueran los desafíos que nos esperaran, los afrontaríamos como siempre habíamos estado destinados a hacerlo, juntos, en perfecto equilibrio. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en el Círculo Norte, aunque a veces parecía que fuera ayer y otras veces, como si hubiera pasado toda una vida. La primavera había dado paso al verano y luego a los primeros días frescos del otoño, y los territorios habían pasado de un verde vibrante a un tapiz de tonos dorados y carmesí. Me encontraba en el balcón de la residencia real en el territorio central, observando cómo el sol se hundía hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos que combinaban con las hojas cambiantes. Ahí estás, dijo Dominic detrás de mí, con una voz cálida y familiar que a veces todavía me sorprendía. Ha llegado la delegación oriental. Su alfa está especialmente ansioso por conocerte. Me giré, incapaz de reprimir la sonrisa que se dibujó en mis labios al verlo. 6 meses de proximidad no habían logrado disminuir el efecto que tenía sobre mí. En todo caso, cada día solo había profundizado la conexión que había comenzado en ese momento desesperado de la ceremonia de apareamiento. ¿Está ansioso por conocerme o por confirmar los rumores?, pregunté, alisándome la parte delantera de mi vestido ceremonial. Esta vez no era uno heredado, sino un vestido confeccionado específicamente para mí. Tela plateada bordada con lobos blancos corriendo bajo la luna llena. Los labios de Dominic esbozaron la media sonrisa que yo había llegado a atesorar. Ambas cosas, imagino, la noticia del regreso del lobo blanco se ha extendido por todos los territorios. Algunos lo acogen como el cumplimiento de una antigua profecía. Otros lo ven como una amenaza al orden establecido. El orden establecido es siglos de dominio exclusivo de la línea de la muerte, sin la influencia moderadora de su contraparte. No todos estaban contentos de ver restablecido ese equilibrio, en particular aquellos que se habían beneficiado del desequilibrio. Acaricié con los dedos la marca plateada que rodeaba mi muñeca, la señal visible del vínculo que habíamos contraído en el Círculo Norte. Su gemela, de un negro intenso, adornaba la muñeca de Dominic. Juntas formaban una manifestación física de la renovada conexión entre nuestros linajes. Una conexión que ya había comenzado a sanar las fracturas en la magia que unía los territorios. Que lo vean, dije, levantando la barbilla con una confianza que habría sido inimaginable para la Eleanor, que se había acobardado contra la pared en la ceremonia de apareamiento de la manada del norte. Que sepan que la línea de la vida ha regresado y con ella una nueva era para nuestra especie. Dominic cruzó el balcón para situarse a mi lado, y su mano encontró la mía con la familiaridad que habíamos desarrollado. «Has cambiado», observó, aunque no había más que admiración en su tono. ¿Es eso algo malo? Al contrario, sus ojos ámbar, aún capaces de robármele el aliento, estudiaron mi rostro con afecto manifiesto.
Es como ver una flor desplegarse hacia el sol después de años en la sombra. Cada día que pasa te vuelves más tú misma. Era cierto. El mes transcurrido desde nuestra huida de la manada del norte había estado lleno de desafíos. Establecer mi legitimidad entre los escépticos líderes de la manada, erradicar las células restantes de Crimson Dawn, aprender a controlar habilidades que no sabía que poseía. Pero cada obstáculo superado había despojado otra capa de la criatura temerosa y llena de dudas que había sido. Seguía aprendiendo, seguía creciendo en el papel que el derecho de nacimiento y las circunstancias me habían impuesto, pero ya no me preguntaba si era digno de él. Háblame de ese alfa del este, dije, volviéndome hacia la puesta de sol. ¿Es amigo o enemigo? Dominic se apoyó en la barandilla del balcón con una postura relajada a pesar de las complejidades diplomáticas que nos esperaban abajo. Nathaniel es cauteloso. Su manada ha sufrido más que la mayoría por la infiltración de Crimson Dawn. Hace 3 años perdió a su compañera a manos de ellos y el invierno pasado casi perdió su territorio. Asimilé esta información y la añadí al mapa mental que estaba construyendo del complejo panorama político por el que navegábamos a diario. Entonces debería ser receptivo a nuestros esfuerzos por unir los territorios contra las células restantes de Dawn. Uno pensaría que la expresión de Dominic se volvió pensativa, pero el dolor puede hacer que los hombres sean impredecibles. Puede que vea nuestro poder unido como una simple amenaza de otro tipo. Entonces tendremos que convencerlo de lo contrario. Enderecé los hombros, preparándome mentalmente para la danza diplomática que nos esperaba. Hace 6 meses, la perspectiva de enfrentarme a un alfa de la manada me habría aterrorizado. Ahora era simplemente otra tarea, otra oportunidad para construir el futuro que habíamos imaginado. Cuando nos dimos la vuelta para salir del balcón, un movimiento rápido en el jardín de abajo me llamó la atención. Una pequeña figura se escabulló entre los setos, seguida por la silueta ligeramente más grande de un joven guardia. Sonreí al reconocer a Lily, la cachorra huérfana que habíamos rescatado de una fortaleza de Crimson Dawn 3 meses antes. Tu sombra se ha escapado de sus lecciones otra vez, señalé, asintiendo con la cabeza hacia el jardín, donde Lily estaba trepando a un viejo roble con impresionante agilidad, mientras su joven guardia la miraba con una mezcla de exasperación y diversión. Dominic siguió mi mirada y su expresión se suavizó. Me recuerda a otra persona que se niega a dejarse limitar por las expectativas. Me reí, un sonido que a veces todavía me sorprendía por su libertad. Quizás, aunque yo nunca fui tan atrevida a su edad. No, asintió él, colocando su mano en mi espalda mientras nos dirigíamos hacia la puerta. Pero tenías el mismo fuego en tu interior. Solo necesitabas las condiciones adecuadas para que ardiera. La comparación me reconfortó. Lily se había convertido en una especie de proyecto para mí. Una joven mestiza como yo, huérfana por culpa de la violencia, marcada como diferente por una herencia que no había elegido. En ella veía tanto mi pasado como un posible futuro, uno en el que los niños como nosotros no fueran ocultados ni se sintieran avergonzados de su doble naturaleza. Hablaré con ella después de la recepción, dije, tomando nota mentalmente de reservar tiempo para la pequeña. A pesar de la apretada agenda que le espera, tiene que entender que trepar a los árboles es perfectamente aceptable, pero que las funciones diplomáticas son innegociables. La terrible carga de la responsabilidad real, dijo Dominic con fingida seriedad. Quizás debería haberte advertido sobre eso antes del compromiso. ¿Habría cambiado mi decisión? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Su expresión se volvió seria, y la alegría se desvaneció para dar paso a algo más profundo. Lo habría hecho. Alcé la mano para tocarle la cara, todavía maravillada de que se me permitiera, incluso se me animara, a hacerlo. Ni por un momento. La verdad era que yo había elegido esta vida, lo había elegido a él, mucho antes de comprender plenamente lo que ambos implicaban. Aquella noche en el Círculo Norte simplemente había formalizado lo que mi loba había reconocido desde el primer momento, que juntos formábamos algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría ser por separado.
Por supuesto, el reconocimiento y la realidad eran cosas diferentes. Las semanas que siguieron a nuestra dramática resistencia contra el amanecer carmesí habían sido tumultuosas. Dominic había cumplido su palabra, insistiendo en que, a pesar del vínculo, yo necesitaba tiempo para descubrir quién era realmente antes de tomar cualquier decisión irrevocable sobre nosotros. Me había instalado en mis propios aposentos en la residencia real, me había proporcionado tutores para enseñarme sobre el territorio, la historia y la política, y había dispuesto que los ancianos supervivientes de la línea de la vida salieran de su escondite para guiar mis habilidades emergentes. Había sido un tiempo de descubrimiento, de aprender a cambiar a voluntad entre la forma humana y la del lobo, de desarrollar mi don innato para la curación, de comprender las magias más profundas que conectaban a nuestra especie con la tierra misma. Y durante todo ese tiempo, Dominic había estado allí, paciente, apoyándome, sin presionarme nunca, pero siempre presente. 3 meses después del Círculo del Norte, fui a sus aposentos en plena noche. No hicieron falta palabras. Abrió la puerta como si hubiera estado esperando, como si supiera que iba a ir. Quizás lo sabía. El vínculo entre nosotros se había fortalecido con cada día que pasaba. Una conexión que trascendía lo físico, que resonaba en un nivel más profundo y esencial. Esa noche completamos lo que había comenzado el vínculo. El apareamiento formal que unió no solo nuestros linajes, sino también nuestras almas. Las marcas plateadas y negras en nuestras muñecas brillaron con luz interior cuando nos unimos. La magia ancestral reconocía y celebraba la reunión de lo que había estado dividido durante demasiado tiempo. Deberíamos bajar, dije, a regañadientes, volviendo a la realidad. La delegación oriental estará esperando, y no sería bueno que la recién unida línea real los mantuviera preguntándose si los rumores son ciertos. Dominic me cogió la mano cuando me giré hacia la puerta y la llevó a sus labios para darme un breve beso que, a pesar de su castidad, me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. «Deja que sigan preguntándose un poco más», murmuró contra mi piel. «Les mantiene humildes», me reí, sacudiendo la cabeza ante su arrogancia juguetona. 5 siglos de poder absoluto te han vuelto imposible. Lo sabes, ¿verdad? Sus ojos brillaban con picardía y con algo más cálido, más íntimo. Pero ahora te tengo a ti para mantenerme a raya. Equilibrio en todas las cosas. Recuerda el equilibrio, la palabra que había llegado a definir nuestra unión, nuestro propósito, nuestra visión compartida del futuro de los 7 territorios. La vida y la muerte, la creación y la destrucción, la misericordia y la justicia, fuerzas complementarias que trabajan en armonía en lugar de en oposición. Mientras atravesábamos la residencia real hacia el gran salón de recepciones, sentí el peso de las miradas que nos seguían, algunas curiosas, otras cautelosas, otras abiertamente hostiles. No todo el mundo acogía con agrado los cambios que nuestra unión había iniciado. El amanecer carmesí había sido relegado a la clandestinidad, pero no eliminado por completo. E incluso entre aquellos que rechazaban sus opiniones extremistas, el cambio solía encontrar resistencia. Había aprendido a caminar con la cabeza alta a pesar de los susurros, a llevar el manto de mi herencia con orgullo en lugar de vergüenza. La chica mestiza que se había pegado a las paredes con la esperanza de hacerse invisible había desaparecido, sustituida por una mujer que comprendía que la visibilidad, el hecho de ser la encarnación viva de lo que era posible cuando los linajes se unían en lugar de dividirse, era quizás su mayor poder. El gran salón de recepciones se quedó en silencio cuando entramos, y cientos de ojos se volvieron para observar nuestro avance hacia el estrado donde tendrían lugar los saludos formales. Divisé inmediatamente a la delegación oriental, un grupo de unos 20 lobos que se mantenían ligeramente apartados de los demás, con sus trajes formales marcados con el emblema de su territorio, un sol naciente sobre las cimas de las montañas. En el centro se encontraba un hombre que solo podía ser el Alfa Nathaniel, alto y de hombros anchos como la mayoría de los de su especie, pero con una solemnidad grabada en sus rasgos que hablaba de las pérdidas que Dominic había mencionado. Su mirada nos recorrió, evaluando,
calculando, deteniéndose en las marcas de nuestras muñecas y en el cabello rubio claro que me distinguía incluso entre la línea real. Cuando llegamos al Days, comenzaron los saludos tradicionales, reconocimientos formales de los límites territoriales, reconocimiento ritual de las jerarquías de la manada, ofrendas ceremoniales para simbolizar intenciones pacíficas. Desempeñé mi papel con una elegancia que me había costado meses de práctica, aunque de vez en cuando aún captaba destellos de sorpresa en aquellos que esperaban que la rumoreada mestiza tropezara con los complejos protocolos. Cuando concluyeron los rituales formales, el Alfa Nathaniel dio un paso adelante para el saludo más personal que establecería el tono de las negociaciones que se avecinaban. Se inclinó ante Dominic con la profundidad precisa para reconocer su estatus, al tiempo que mantenía su propia dignidad como líder del territorio. La manada del Este da la bienvenida a la renovación de antiguas alianzas, dijo, con una voz que llegó a todos los rincones de la silenciosa sala. Hemos oído hablar mucho de los cambios que se están produciendo en los territorios. El cambio es la única constante en cualquier mundo, Alpha Nathaniel, respondió Dominic, con una respuesta diplomática que ocultaba la firmeza que había debajo. Aunque algunos cambios solo restauran lo que nunca debería haberse perdido, la mirada de Nathaniel se desplazó hacia mí, con una expresión cuidadosamente neutral. El retorno de la línea de vida ha sido inesperado. Lo miré directamente a los ojos, sin desafiarlo ni someterme. A veces, las verdades más importantes se ocultan a plena vista, esperando ser reconocidas. Algo brilló en la expresión del Alfa Oriental, una breve grieta en la máscara diplomática. Me estudió con más atención. Una arruga se formó entre sus cejas. Me resultas familiar, aunque estoy seguro de que nunca nos hemos visto. Un murmullo recorrió a los testigos reunidos. Mantuve la compostura, aunque internamente tomé nota de la observación con interés. Quizás conociste a otros de mi linaje antes de que se vieran obligados a esconderse. Nathaniel negó ligeramente con la cabeza. No, es más específico que eso. Su mirada se desplazó de mi rostro al colgante que llevaba en el cuello. El legado de mi madre. La maldición de Leyobo conservada en ámbar que aún llevaba a pesar de tener acceso a las joyas más finas de los 7 territorios. Sus ojos se agrandaron y el reconocimiento le llegó como un golpe físico. Ese colgante, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro, le di uno idéntico a una mujer humana, una herbolaria de las tierras fronterizas, hace muchos años. Se llamaba Lily Gray, concluí, con el corazón latiéndome de repente con fuerza. Mi madre. La sala estalló en susurros, y el decoro formal de la recepción se disolvió cuando los miembros de la manada se volvieron unos hacia otros con confusión y especulación. Apenas me di cuenta, mi atención estaba totalmente fija en el Alfa Oriental, cuyo rostro se había quedado sin color. Imposible, susurró. La niña murió con ella. Eso me dijeron. Te dijeron lo que el Alfa del Norte quería que creyeras, intervino Dominic, buscando mi mano en un gesto de apoyo silencioso. Al igual que a Eleanor le dijeron que su padre había muerto en una ejecución, Nathaniel Reed, el nombre que mi tía me había dado cuando le pregunté por mi padre, la manada de Eastern Ridge, dijo ella, ejecutado por infringir la ley de la manada. Tú eres mi padre, dije en voz baja, dándome cuenta de algo que era a la vez devastador y extrañamente apropiado, como si una parte de mí siempre lo hubiera sabido, siempre hubiera reconocido la ausencia con la forma exacta del hombre que tenía delante. La compostura de Nathaniel se resquebrajó por completo, y su máscara diplomática cayó para revelar una emoción cruda. Mi hija murió, repitió, aunque la convicción en su voz había vacilado. Busqué durante años hasta que el Alfa del Norte me mostró una tumba diminuta. Un engaño, dijo Dominic, con voz dura y controlada por la ira. Uno de los muchos perpetrados para mantener separada la línea de sangre y evitar lo que siempre estuvo destinado a ser. Levantó nuestras manos unidas, con las marcas plateadas y negras claramente visibles. Pero ningún engaño puede resistir para siempre a la verdad. La mirada de Nathaniel se movió entre nosotros.
Entre las marcas de nuestras muñecas, entre el colgante de mi cuello y los rasgos de mi rostro, que ahora me daba cuenta de que podían reflejar los suyos. Si esto es cierto, dijo, con la voz áspera por la emoción reprimida, si realmente eres mi hija con Lily, entonces la línea de vida no sobrevivió por casualidad. Terminé por él, comprendiendo de repente. Sobrevivió porque tú, miembro de la Casa Real Oriental, prima lejana de la línea gobernante, llevabas suficiente sangre antigua que, al combinarse con la herencia humana de mi madre, creó algo único, algo más y menos que un lobo, algo que podía ocultarse a plena vista. La revelación se posó sobre el salón como una presencia física. Si era cierto, y yo sabía con certeza absoluta que lo era, entonces mi herencia era aún más compleja de lo que habíamos imaginado. No solo la línea de vida perdida, sino una mezcla deliberada de linajes que había creado algo nuevo, algo que unía mundos de formas que nadie había previsto. Nathaniel dio un paso hacia mí, con la mano medio levantada como para tocarme la cara, pero se detuvo. Sin saber si era bienvenido, te nombré, susurró. Antes de que me separaran de Lily, Ella Lunner, en honor a mi abuela, fue la última de nuestra línea en manifestar el don de la curación. El don que había despertado en mí en los últimos meses, la capacidad de curar heridas con un toque, de sentir la enfermedad y extraerla de los cuerpos afligidos. Otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Extendí la mano hacia la suya, completando la conexión que él había dudado en establecer. En el momento en que nuestra piel se tocó, lo sentí. La inconfundible resonancia de la sangre compartida, el eco de mi propia naturaleza reflejado en mí, no tan fuerte ni tan completo como el vínculo que compartía con Dominic, pero innegable en su autenticidad. Padre, dije, probando la palabra que nunca antes había salido de mis labios. Algo se rompió en la expresión de Nathaniel. Años de dolor dieron paso al asombro y a una cautelosa alegría. Sin tener en cuenta a los cientos de testigos, sin preocuparse por el protocolo diplomático o la jerarquía de la manada, me abrazó con una fuerza que me hizo sentir como si volviera a casa, a un lugar que no sabía que existía. Por encima de su hombro, me encontré con la mirada de Dominic, mi compañero, mi equilibrio, que me observaba con una expresión de tanta satisfacción que supe que había sospechado de esta conexión. Quizás no la identidad específica de mi padre, pero sí la posibilidad de que estuviera vivo, de que pudiera ser encontrado. Cuando Nathaniel me soltó, secándose sin vergüenza las lágrimas de los ojos, me volví hacia Dominic con una pregunta en mi mirada. Él asintió levemente, confirmando mi sospecha. ¿Sabías que mi padre podría estar vivo? Le dije más tarde, cuando nos retiramos a una habitación privada para que Nathaniel y yo pudiéramos hablar lejos de las miradas curiosas de los invitados. Sospechabas que estaba entre los alfas del territorio. Dominic se apoyó en el marco de la puerta, observando cómo Nathaniel examinaba más de cerca el colgante de ámbar, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la alegría. Lo sospechaba, admitió, el momento en que ascendió al liderazgo en el territorio oriental, los informes de su búsqueda durante años de una mujer y un niño humanos, su resistencia a la ideología de Crimson Dawn, cuando muchos otros alfas se sentían tentados por ella, todo ello sugería un interés personal más allá de la convicción política. Nathaniel levantó la vista del colgante y sus ojos se encontraron con los de Dominic. Podrías habérmelo dicho, dijo, aunque había más asombro que acusación en su tono, cuando sospechaste por primera vez quién era ella. Podría haberlo hecho, reconoció Dominic, pero algunas verdades deben descubrirse en lugar de contarse, y algunos reencuentros merecen producirse en su momento, a su manera. Entendí su razonamiento, aunque una parte de mí deseaba haberlo sabido antes. Estos últimos meses habían estado llenos de tantos cambios, tantas revelaciones sobre mi herencia y mis habilidades. Quizás añadir el descubrimiento de un padre que creía muerto habría sido demasiado pronto. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mirando a los dos hombres que, de maneras muy diferentes, habían moldeado mi destino. Nathaniel se enderezó, recuperando parte de su alfa tras la conmoción emocional. Ahora forjamos una nueva alianza, dijo con firmeza.
El territorio oriental está con la pareja real. Mi manada, mis recursos, mis guerreros, todos dedicados a tu visión de territorios unidos, de equilibrio restaurado. Era un compromiso significativo, uno que cambiaría considerablemente el panorama político. Con el territorio oriental aliado abiertamente con nosotros, otros seguirían, ya fuera por convicción o por el reconocimiento pragmático de hacia dónde fluía ahora el poder. Y personalmente, insistí, sin estar dispuesto a dejar que la respuesta diplomática quedara sola. La expresión de mi padre se suavizó. Personalmente, me gustaría conocer a mi hija para compensar 23 años de ausencia, si me lo permites. Me gustaría eso, dije simplemente, sintiendo que una parte de mí, que siempre había estado vacía, comenzaba a llenarse. Más tarde esa noche, después de que Nathaniel regresara a los aposentos de la delegación oriental, con la promesa de hablar más en los próximos días, Dominic y yo nos quedamos una vez más en el balcón, viendo cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo oscurecido. Un padre, reflexioné, todavía dando vueltas a la realidad en mi mente como si fuera una joya recién descubierta. Un linaje real más complejo de lo que pensábamos. La hija de un alfa oriental y una mujer humana que quizá era más de lo que parecía. Negué con la cabeza, abrumada por las implicaciones. ¿En quién me estoy convirtiendo, Dominic? Él se volvió hacia mí y me tomó ambas manos entre las suyas. Te estás convirtiendo en quien siempre debiste ser, Eleanor. No en la mitad de nada, sino en ti misma por completo. Un puente entre mundos, entre linajes, entre el pasado y el futuro que estamos creando juntos. Bajé la mirada hacia nuestras manos unidas, hacia las marcas plateadas y negras que simbolizaban nuestra unión. Cuando te agarré en esa ceremonia de apareamiento, solo intentaba escapar de Damon. Nunca imaginé que estabas reclamando tu destino. Su sonrisa tenía toda la calidez de la puesta de sol. A veces las decisiones más importantes se toman por instinto y no por cálculo. Tu lobo sabía lo que tu mente humana no podía comprender. Y ahora continuamos lo que hemos comenzado. Me atrajo hacia él, rodeándome la cintura con sus brazos. Cazamos a las células restantes de Crimson Dawn. Fortaleceremos las alianzas entre territorios. Restauraremos el equilibrio que se perdió hace siglos. Su voz se apagó, volviéndose más íntima. Y tal vez, cuando sea el momento adecuado, consideraremos la próxima generación de la línea real unida. La idea me provocó un escalofrío de anticipación y temor. Un niño con nuestra herencia combinada sería algo sin precedentes. Un equilibrio perfecto entre la vida y la muerte, la creación y la destrucción, la flexibilidad humana y el poder del lobo. Todavía no, dije, aunque sin rechazar la idea. Todavía hay mucho por hacer, mucho por aprender. Por supuesto. Dominic me dio un beso en la frente. Tenemos tiempo, Eleanor. Por primera vez en siglos, el futuro se extiende ante nosotros con posibilidades en lugar de un inevitable declive. Como en respuesta a sus palabras, un aullido se elevó desde el bosque más allá de los terrenos reales, un lobo solitario llamando a la luna creciente. Otro se unió a él, luego otro, y las voces se mezclaron en armonía en lugar de competir entre sí. Desde el jardín de abajo llegó un aullido de respuesta, más agudo y menos practicado. Lily, la cachorra huérfana, se unía al coro desde su forma humana. Cerré los ojos, sintiendo la atracción de mi propio lobo, el deseo de sumar mi voz a las demás. Ya no temía el cambio. Ya no temía la transformación parcial y dolorosa que me había marcado como rota e incompleta. Ahora comprendía que nunca había estado rota, solo era diferente, con un equilibrio único entre mundos que los demás no podían comprender. Adelante, murmuró Dominic, soltándome con una sonrisa cómplice. Yo me uniré en un momento. Sin dudarlo, di un paso atrás y dejé que mi lobo emergiera. La transformación era ahora suave e indolora, fluyendo como el agua que encuentra su curso natural. En cuestión de segundos, una loba blanca ocupaba el lugar donde antes estaba Eleanor Gray. Poderosa y completa, ni humana ni bestia, sino una síntesis perfecta de ambas. Salté desde el balcón, una hazaña imposible en forma humana, pero fácil en esta,
aterrizando con elegancia en el jardín de abajo. El grito de alegría de Lily llegó a mis sensibles oídos cuando me reconoció, y sus pequeñas manos se extendieron para tocar mi pelaje con asombro. Pronto, Dominic se unió a nosotros, su enorme forma de lobo negro materializándose junto a la mía en una transformación fluida que aún me dejaba sin aliento. Juntos, llevamos a Lily al borde del bosque, donde esperaban otros lobos, guardias reales, miembros de la manada visitantes, sirvientes que habían abandonado sus responsabilidades humanas con sus formas humanas. Bajo la luz de la luna creciente, corrimos como una manada, como lo habían hecho los lobos desde la primera transformación. Pero a diferencia de las manadas de antaño, divididas por territorios, linajes y jerarquías rígidas, la nuestra se movía en armonía, diversa pero unida, cada individuo valorado por sus contribuciones únicas al conjunto. Mientras corríamos por el bosque iluminado por la luna, mi pelaje blanco como un faro junto al negro azabache de Dominic, sentí una sensación de plenitud que nunca había conocido en todos mis años de ocultación y vergüenza. Para esto había nacido, no para ser la mitad de nada, sino para ser el puente entre mundos, la encarnación viva del equilibrio restaurado. El colgante de ámbar seguía colgando de mi cuello, incluso en forma de lobo. Un recordatorio de dónde venía y lo lejos que había llegado. Las palabras que mi madre me dijo cuando me lo puso en la pequeña mano hace tantos años habían resultado proféticas. A veces, lo que te hace diferente es lo que te hace fuerte. La flor que envenena al lobo también cura al humano. La mestiza que no pertenecía a ningún lugar ahora pertenecía a todos. La sirvienta que había abrazado a un rey en un acto de desesperación se había convertido en reina por derecho propio, no por accidente ni por cálculo, sino por el simple valor de aceptar su verdadera naturaleza. Mientras la manada aullaba al unísono, con nuestras voces elevándose hasta tocar las estrellas, añadí mi propio y distintivo aullido, no para llorar lo que se había perdido, sino para celebrar lo que se había encontrado, el equilibrio.